obra de nuestro profesor eximio Hernán Calderón, quien fue durante muchos años adscrito al servicio de psiquiatría, y quien tuvo también producción académica, varias publicaciones y demás, una persona pues muy destacada, digamos, en el ámbito no solamente de la educación, sino de la psiquiatría. En segundo lugar, dar las gracias pues a la academia, a las directivas, sobre todo en cabeza del doctor Bernardo Campo, quien siempre ha posibilitado este tipo de actividades. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual soy relativamente neófito, no me las voy a dar aquí de nutricionista ni de nutriólogo, simplemente tenemos desde hace bastantes años una clínica de desnutrición y sarcopenia con la doctora Clara González, y eso ha dado margen entonces a una cantidad de inquietudes desde el punto de vista de la nutrición, aspecto o campo del conocimiento que ha ido cambiando como todo aceleradamente, y que nos ha sacado de muchos paradigmas e ideas de pronto un poco errados en la antigüedad. Entonces, en primer lugar, es bueno retrotraer un poquito algunas expresiones de sabios, de personas muy importantes como Carl Sagan en 1980, que dijo: estamos hechos de polvo de estrellas. Indudablemente dijo, abro comillas, el nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestras tartas de manzana, se hicieron en el interior de las estrellas colapsadas. Eso es de la serie Cosmos. De las grandes novas nos vienen gran parte de nuestros componentes orgánicos. Así, por ejemplo, el 99% del organismo humano está constituido de 4 elementos: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Es más, nosotros somos casi un 70% oxígeno. Parece mentira, pero es cierto. En un 70% somos oxígeno, 60% somos agua. Entonces, calculen ustedes, esos componentes los tiene el universo igualmente. O sea, nosotros somos un apéndice del universo, o en otras palabras diría yo, un parásito del universo. ¿Por qué? Podríamos decir entonces, trayendo esta sentencia de Carl Sagan, que dice, estamos hechos de polvo de estrellas, repito que en un 99% estamos constituidos de 4 elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, y somos 70% oxígeno. Eso es muy importante porque nosotros nos constituimos en parásitos del universo. Desde que nacemos, a partir de un embrión, una partícula muy pequeña, de ahí en adelante todo lo que llegamos a constituir como seres orgánicos es a partir de la comida, de la alimentación. O sea, todo nos ha entrado por la boca, por ninguna otra parte. Por la boca ha entrado todo. Y eso ha permitido entonces que nos desarrollemos como seres humanos. Decía otro filósofo y antropólogo alemán, 1850, Ludwig Feuerbach, dice, el hombre es lo que come. Algo similar. O sea, nosotros somos lo que comemos. Somos seres, inclusive, en buena parte para comer. Nosotros despertamos y comemos. Desayunamos y estamos pensando que vamos a almorzar. Almorzamos y estamos pensando que vamos a comer. El resto es pura digestión. O sea, realmente el ser humano consume buena parte de su existencia comiendo, o dependiendo de la comida y de la digestión y de la asimilación de esos elementos del universo que nos estamos devorando permanentemente. Hipócrates también fue un poco más allá, porque Hipócrates decía, soy el alimento de tu medicina y la medicina de tu alimento. ¿Sí? Entonces, lo miraba ya también como una posibilidad, el alimento como elemento terapéutico, y eso todos lo sabemos. Igual que la mayor parte de los medicamentos son sacados de las plantas y de muchos alimentos, pues de alguna manera tienen un efecto que puede ser terapéutico. Empezando a mirar un poco la historia, Hipócrates, que nos enseñó tanto, hablaba de la lógica humoral, y de ahí viene un poco los principios alopáticos de la medicina. ¿Por qué? Porque él decía que lo contrario cura lo contrario. Y eso lo llamó Galeno más adelante la antipatía, un término hasta muy bonito para aplicarle a ese principio. Lo contrario cura lo contrario. Distinto al principio que Paracelso en el siglo VI determinó o llamó simpatía, que es lo igual cura lo igual o lo similar. Y es un poco como el principio de la homeopatía. Y con base en ese principio,
En esa época creían, por ejemplo, que la nuez, que es muy parecida al cerebro humano, pues de alguna manera servía para tratar dolencias de la cabeza. Y de la misma manera, la raíz del jengibre, que era muy parecida al estómago humano, pues servía para curar dolencias digestivas. Entonces, sigue evolucionando la historia y ya en el Renacimiento, siglo VI, quinto y sexto, perdón, se habla de unas propiedades humorales, pero relacionadas ya con la sensibilidad, con el gusto y el sabor y el color de los alimentos. Entonces, por ejemplo, invocaban que en virtud de que la pimienta pica la lengua, que calentaba el cuerpo. Igualmente decían, por ejemplo, que los pimientos o los alimentos rojos y amarillos resultaban calientes por su color y que los verdes resultaban refrescantes o más bien fríos. Y en esa misma medida se identificaron entonces ya algunos elementos, creo que me salté una, qué pena, excúsenme un segundo. Bueno, no, de alguna manera también entonces, por esa misma época, el Renacimiento, se empezó a ver que el alimento era potencialmente dañino para el organismo. Por ejemplo, identificaban las carnes y los huevos crudos, potencialmente peligrosos, y empezaron a interpretar que los métodos de cocción de alguna manera pues protegían contra estas noxas derivadas de las carnes o de los huevos, digamos, podridos, entre comillas. Y se utilizaron entonces, empezaron a utilizarse los maridajes que están ahora tan en boga, tan de moda, esas combinaciones perfectas que le dan gusto, sabor a la comida, pero que en esa época también entonces miraban cómo las distintas combinaciones de los alimentos podían tener un impacto en la asimilación y en la salud. Igualmente, por ejemplo, a partir de ahí, consideraban que las carnes crudas eran muy calientes y que si se mezclaban con verduras, de alguna manera eso lograba enfriarlas o de alguna manera conservaba o lograba un equilibrio. Igualmente el trigo, en la medida en que se le sumó sal y se le sumó levadura, se constituyó en pan y de esa manera se mejoraba de alguna manera la asimilación. Entonces, también en esa misma medida o en ese orden de ideas vino también, por ejemplo, el vino tinto, que se asemejaba mucho a la sangre y por esa situación consideraban que podía curar, no solamente estimular, fortalecer, sino que también curar enfermedades de la sangre. Y de la misma manera, ya un poco adelantándose a lo que estamos viendo ahora, o adelantándose, no, previendo lo que estamos viendo ahora, es que la carne cura enfermedades del músculo y fortalece el músculo. Ahora lo sabemos perfectamente que para mantener el músculo tenemos que consumir proteínas de una manera significativa en aminoácidos de alto valor biológico para el trabajo muscular. Y entonces viene el paradigma salubrista, que este es muy importante porque a partir de los estudios de Pasteur y de Koch, que empezaron a identificar todas esas miasmas u organismos que contaminaban los alimentos, apareció lo que fue entonces el paradigma de la salubrista, o sea, de prevención de la enfermedad a través de la pasteurización. Todos conocemos las bondades incuestionables de la pasteurización, que sigue siendo vigente hasta hoy día. Y se fueron perfeccionando en todas las técnicas y los métodos de procesamiento de alimentos de distinta forma. También en la Francia del siglo XVIII aparecen las bases modernas de la nutrición. Ya con base en el desarrollo de la química y de la bioquímica, empezaron a partir de este personaje inglés, William Prout, perdón, se revolucionó esa química y se identificaron los principios de la alimentación, los macronutrientes, que hoy sigue teniendo plena validez y vigencia, como que llamó de alguna manera esos macronutrientes sacarina, refiriéndose a los carbohidratos, aceitosa, los lípidos, y albuminosa, las proteínas. Ahí aparecieron ya los tres principios fundamentales de la alimentación, pero no completos, como vamos a ver. Y se manejaba el modelo de nutrición con la idea de que era mejor ser obeso que estar desnutrido. O sea, en esa época, de alguna manera, ser obeso era una manera de protegerse. Y sabemos que todavía hay países como Mauritania, por ejemplo, en África hay países en los que tener, digamos, obesidad tiene un valor agregado y las mujeres se casan y valen más cuando pesan mucho más, mientras más pesen, porque de alguna manera, pues eso significa o simboliza de alguna manera una protección y una seguridad para la salud en países donde se tiene mucha desnutrición y muchas carencias.
Entonces, para esa época era un privilegio ser obeso, no así, le tenían mucho miedo a la desnutrición. Luego aparece el paradigma calórico. Esto es muy interesante porque este personaje del siglo XIX, Wilbur Wadwater, descubrió lo que se llama el calorímetro, un aparatico muy simple, que es un aparatico de vidrio con un espacio vacío hacia afuera, en el cual se calentaba agua y se podían medir entonces el aumento en la temperatura. Caloría quiere decir del latín, quiere decir calor, y de alguna manera pues representa la capacidad que tiene la comida de transformarse en calor y en energía, que es la que nos da energía. Y este fue un principio, un paradigma fundamental que sigue teniendo absoluta vigencia porque estamos haciendo todos los días la relación entre lo que consumimos y lo que quemamos. O sea, qué tanto comes y qué tanto quemas con la actividad física. Y ese balance sigue siendo un balance casi matemático que nos permite prever si vamos a estar obesos o si vamos a perder peso. ¿Sí? Entonces, se habló en esa época, se empezó a hablar entonces como paradigma de la suficiencia calórica. O sea, consumimos suficientes calorías para el nivel de actividad que tenemos. En esa época no hablaban tanto del exceso de calorías porque no les preocupaba como en la actualidad. Entonces el calorímetro nos permitía hacer esas cuantificaciones y ya se refina un poco más y aparece un nuevo paradigma ya bioquímico más sofisticado en el cual se identifican otros elementos como son, por ejemplo, las vitaminas que vienen de aminas vitales. Las vitaminas se consideraban aminas vitales y de ahí surgió el nombre de vitaminas. Cuando empezaron, polaco en 1912 describió algunas de las carencias de vitaminas como el escorbuto, la pelagra, etcétera, y con base en eso entonces empezó a hablar de unos elementos vitales, las vitaminas que se necesitaban para el organismo, y de otros adicionales como los minerales y los oligoelementos. Entonces aparece el paradigma de la suficiencia dietética, es decir, no es suficiente, no estoy bien nutrido si no estoy consumiendo todos estos elementos que ya se vuelven imprescindibles a la hora de revisar la nutrición. Entonces, dice, hay un principio aquí fundamental, una sentencia que apareció por esa época que dice comer siempre lo mismo y no consumir frutas, vegetales y lácteos llevan a la malnutrición. Lo decían en esa época. Le daban pues mucha importancia, que sigue teniendo vigencia también en la actualidad ese principio. Ya después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a procesar alimentos. Y el procesamiento de alimentos posibilita comer más fácil, encontrar más comida, una asimilación más fácil. Entonces empezamos a consumir en exceso comida y calorías. Entonces empiezan a aparecer graves problemas de malnutrición. O sea, ya el mundo empieza, digamos, a observar que de alguna manera no, estamos probablemente consumiendo más calorías de las que necesitamos y estamos acumulando entonces grasa. Y la Organización Mundial de la Salud sentencia para ese momento que el consumo excesivo de alimentos puede producir formas graves de malnutrición. Bueno, de ahí en adelante entonces aparece una cosa muy interesante. Este filósofo, antropólogo, sociólogo norteamericano, Thomas Kuhn, en el siglo, pues no hace mucho tiempo, empieza a hablar de la doble carga en los aspectos nutricionales, el exceso y el defecto. O sea, que ya definitivamente ya el problema no es el defecto. Antes se hablaba era de la desnutrición, de la carencia. No, se empezó a hablar del exceso y el defecto ya de una manera contundente. Y se empezaron a hacer recomendaciones de restricción calórica o restricción, pero es más basado en la restricción calórica con menos alimentos y menor contenido de grasas saturadas, colesterol y sodio. ¿Sí? Más carbohidratos complejos, lo que estamos recomendando hoy día, más frutas, más verduras, y que también nos aportan los micronutrientes. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma en el sentido de que ya no se observa solamente la malnutrición con pérdida, sino también con exceso. Y se empiezan a identificar consecuencias graves, importantes, que están determinando la salud en el siglo XXI. La salud en el siglo XXI está muy más determinada, diría yo, por exceso, que son la relación de la obesidad con las citoquinas inflamatorias, la hiperinsulinemia, que trae consecuencias muy graves para la salud,
Y obviamente todo esto como factor de riesgo cardiovascular incuestionable, incuestionable. Y no solamente pues riesgo cardiovascular, sino también otras entidades como el síndrome de apnea hipopnea obstructiva, la osteoartritis y demás consecuencias directas de la obesidad, como lo muestra esa imagen de Ron Mueck. La obesidad entonces nos da margen aquí para pasar a veces. Bueno, también con base en la obesidad y en la resistencia a la insulina se invoca o se ha identificado lo que se llama la diabetes tipo 3, que el exceso de azúcar en el cerebro tiene unos efectos deletéreos que han sido muy estudiados recientemente y que hace que una degeneración neuronal, o sea, produce una neuroinflamación cerebral, estimula los astrocitos y reactantes inflamatorios, aumenta el depósito de proteína amiloide y de fosforilación de la tau se aumenta, con lo cual aumenta el riesgo de demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, por poner un ejemplo, aun cuando el exceso de oxidación, que es lo que produce el exceso de comida y de calorías, el exceso de oxidación de proteínas, lípidos y grasas, también se ha visto relacionado entonces con los radicales libres y los productos reactivos de oxígeno, que lo que hacen es aumentar el riesgo de enfermedades como Huntington, Parkinson, etcétera. O sea que no es solamente el cáncer, igualmente. Entonces, este es un nuevo paradigma en el sentido de que el exceso tiene unos efectos deletéreos incuestionables a distintos niveles del organismo. Y aparece el paradigma de la restricción calórica. Es decir, hay que empezar a restringir el consumo de calorías. ¿Por qué? Porque se vio que la restricción calórica reducía el daño oxidativo de proteínas, lípidos y ADN. De alguna manera, ese daño oxidativo lo que hace es que quede liberar un electrón. Cuando hay radicales libres, entonces queda un electrón libre, no pareado, y ese electrón es el que se encarga de hacer daños, inclusive en el ADN y a nivel de la membrana celular, etcétera. Entonces, ahí vienen uno de los efectos graves del efecto oxidativo grave. Por eso entonces la restricción calórica se asume que puede ser un protector de estos efectos, contra estos efectos. El otro factor de la restricción calórica es la disminución de la resistencia a la insulina, ya muy bien estudiada. Hoy día le damos gran importancia a la resistencia a la insulina. Cosas tan simples como consumir azúcar refinada libera rápidamente niveles de insulina, nada conveniente realmente, aumenta la temperatura corporal, todos esos efectos deletéreos a largo plazo. Y de alguna manera, pues la resistencia a insulina produce un hiperinsulinismo pues que hace estragos en todo el organismo. Y, perdón, aquí fui para donde no es. Entonces, la restricción calórica ya aparece entonces una paradoja del índice de masa corporal. Y Galanos en el 94 observó una relación en forma de J entre el índice de masa corporal y la disminución de fuerza muscular en personas entre 65 y 85 años. O sea, de alguna manera, el exceso de peso, la obesidad en personas de edad sobre todo puede llevar a debilidad muscular por obesidad sarcopénica, pero la disminución de peso también. O sea, de alguna manera, el índice de masa corporal bajo o alto puede debilitar fuertemente y constituye un factor de riesgo en ambas vías. Bueno, entonces, de ahí entonces que ha sido muy importante con base en las imágenes, ahí tenemos el DEXA, por ejemplo, que lo maneja muy bien el doctor Campo Elías, la resonancia magnética, la TAG y la bioimpedancia, nos han permitido identificar unas condiciones, digamos, sorprendentes que antes no teníamos en cuenta. Manejábamos el índice de masa corporal simplemente como indicativo de obesidad o de desnutrición. Pero actualmente sabemos que hay unas condiciones como estas, por ejemplo, este señor es un atleta que es puro músculo, es obeso, y hacemos el índice de masa corporal y es un obeso, pero es un obeso a costa de puro músculo. Este otro señor es un señor más equilibrado, es obeso, tiene aumento de grasa y de músculo al mismo tiempo, poco más equilibrado. Y este señor es un obeso sarcopénico, o sea, tiene pura obesidad con aumento visceral, pura grasa visceral, pero miren los músculos, tiene una sarcopenia, este señor tiene altísimo riesgo de declinación funcional, caídas, discapacidad y muerte. Fuera de eso, pues los factores, el inflammaging que se asocia, digamos, a la obesidad visceral, que es muy importante,
Y este otro señor que podríamos considerábamos normal hasta hace muy poquito, decíamos que de 18.5 a 25, pues estaba muy bien. Para una persona mayor de 65 años no es tan cierto, porque se ha visto que lo ideal de ahí para adelante es tener algo de sobrepeso, inclusive hasta una obesidad leve. O sea, por encima de los 23 de índice de masa corporal es lo ideal, de 23 a más o menos 28 sería lo ideal, aun cuando algunos dicen que una obesidad leve también puede ser beneficiosa, algunos autores. De manera que este señor para nosotros sería prácticamente un enfermo, ¿sí? Con probablemente una osteosarcopenia o alto riesgo de osteosarcopenia o de sarcopenia solo, riesgo de debilitamiento, pérdida de dinapenia, pérdida de fuerza, riesgo de caídas, postración, discapacidad y muerte. Entonces, definitivamente, digamos, uno de los hallazgos más significativos hoy día relacionados con la obesidad es la obesidad sarcopénica, en la que estamos poniendo mucho foco, por cuanto, pues como vemos, hay riesgo de debilidad, declinación funcional, discapacidad, caídas, fracturas, osteoartritis, incontinencia, apnea de sueño, todos resultados adversos para la salud. Entonces, entonces es importante mirar algunas trayectorias. Definitivamente nosotros no somos de cierta manera, o no somos en la senectud porque sí, no, somos producto de todo lo que nos hemos comido y de lo que hemos hecho. Entonces, de alguna manera se envejece como se vive. Eso es una máxima contundente, se envejece como se vive. Uno no puede pretender cambiar a los 80 o 75 años todo lo que no cuidó en los años postreros, y somos lo que comemos toda la vida. Esos son contundentes máximas. Entonces, ¿será tarde para la senectud empezar a luchar por mejorar esas condiciones? Definitivamente, en la senectud se tienen dos riesgos. Uno es digamos, el sedentarismo. El sedentarismo nos puede llevar a una obesidad y sobre todo a una obesidad visceral, ¿no? Si comemos mucho, si estamos consumiendo más calorías, terminamos en una obesidad visceral, una obesidad sarcopénica, con riesgo de caídas, de fracturas, de todo. O lo contrario, definitivamente con el envejecimiento, la anorexia del envejecimiento, la postración, etcétera, también nos pueden ir llevando gradual y lentamente, inexorablemente hacia la pérdida de peso. Miren ustedes que casi que es un principio, después de los 85 años, habitualmente empezamos a perder peso, a perder hueso, a perder músculo, de pronto acumular un poquito más de grasa en algunos casos, pero esa es como la trayectoria habitual. Entonces la trayectoria puede ser en dos sentidos, hacia una obesidad por sedentarismo o hacia una pérdida de masa magra, muscular, inclusive adiposa o grasa también en algunos casos. Entonces es muy importante tener en cuenta ese efecto. Y también aparece entonces definitivamente lo que les mencionaba ahora, la doble vía o digamos la paradoja, que cuando uno tiene obesidad tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, la inflamación, la resistencia a la insulina, etcétera. Pero también si está de bajo peso, ¿sí? También tiene el riesgo de morirse, pero por otras condiciones. Pero la otra paradoja que aparece aquí es que se ha visto que, como les decía ahora, que tener un poquito de sobrepeso, inclusive obesidad leve, nos disminuye la mortalidad por otras vías. O sea, en general hoy estamos recomendando después de los 65 a 70 años, pues tener entre 25 entre 23, perdón, y 28 de índice de masa corporal. Si llega a 30 y es sano, tampoco habría mucho problema. O sea, podría ser un obeso sano, que también los hay, si esa obesidad está más determinada por el músculo, por ejemplo, como decía ahora. O sea, la persona que tiene buen consumo de proteínas, grasas, que sería ideal para ganar calorías ya con los años, mejor ganar calorías a costa de proteínas y de grasas que de carbohidratos, de hidratos de carbono. Si la persona además mantiene buena actividad física, ejercicios de fortalecimiento y demás, podría llegar a una vejez en condiciones de obesidad sana, ¿cierto? Entonces, aparece un nuevo enfoque y es hacia el músculo. Hace muchos años realmente poca importancia se le daba al músculo y asumíamos que el envejecimiento pues, se asociaba a una atrofia muscular y que terminábamos postrados. El viejito se postró, era el principio, el viejito ya se postró, y ya se postró era que se acostaba, ya no se levantaba nunca, cada vez con más atrofia muscular. Pues actualmente se puso foco en el músculo y ya hablamos entonces de sarcopenia, de dinapenia,
sarcopenia en la masa disminuida, pero lo más importante es la sarcopenia funcional, es decir, esa disminución de la fuerza de agarre, de la fuerza muscular y de la resistencia. Esos dos aspectos son fundamentales para mantener una buena salud. ¿Por qué? Porque el músculo no solamente funge como un elemento motor importante, sino que el músculo también funge como un elemento nutricional, como un elemento inmunológico fundamental en la salud del ser humano. O sea, es importantísima la conservación del músculo para muchos efectos, definitivamente. Cada vez se le encuentran más propiedades al músculo, o sea que tener una buena masa muscular es fundamental, pero desafortunadamente cuando se da obesidad sarcopénica, esos músculos se imbrican, se llenan también de grasa por dentro, y el hueso igualmente. Igualmente también en el paciente que está muy debilitado, muy flaco, osteosarcopénico, se ha visto que el hueso y el músculo se van llenando de grasa, o sea, se va reemplazando la fibra muscular por grasa, y eso es muy importante. Bueno, y también pues asociado obviamente, no solamente está la sarcopenia como tal, sino también ya otras condiciones de caquexia y demás que son más severas, más asociadas a procesos inflamatorios y tumorales, en los cuales no solamente se pierde músculo, sino que se pierde grasa también. El paciente caquéctico, paciente que tenemos con cáncer o con una EPOC avanzada o con una falla cardíaca avanzada, es un paciente que está inflamado crónicamente y pierde músculo y pierde grasa. Después entonces, ahí hay un paradigma que es el de la declinación funcional. Es uno de los pilares de la geriatría hoy día, que es interpretar las condiciones o el riesgo de perder la funcionalidad y la autonomía. Para todo ser humano, la autonomía es fundamental. Luego que uno pierde la autonomía y pierde la dignidad humana. Cuando uno ya no se puede valer por sus propios medios, se perdió la dignidad humana. Entonces, mantener la autonomía es fundamental, y para mantener la autonomía, uno de los aspectos más importantes es mantener la marcha, porque la marcha posibilita muchas de las actividades diarias. Si perdemos la marcha, ya se empiezan a perder algunos aspectos que son importantes, pero se sigue una trayectoria o una cascada, diría yo, una bola de nieve, y es que uno empieza con la anorexia, el envejecimiento y un poquito el sedentarismo, después viene entonces la sarcopenia, la pérdida de músculo y a veces de hueso también, luego viene la fragilidad como tal y luego discapacidad y muerte. O sea, esa trayectoria es un continuum muy difícil de detener a veces si no lo detectamos tempranamente. Y eso tiene pues todas las consecuencias que no voy a repetir aquí, que son deleterias para la salud. Y detrás del músculo hay una diada y una complicidad importante entre el músculo y el hueso. Esos van de la mano, músculo y hueso van de la mano. Parece que hay una interrelación bastante importante por distintas vías, no solamente funcionales, sino fisiológicas. Entonces, en la medida que vamos perdiendo músculo, vamos perdiendo hueso generalmente, que es la osteosarcopenia, que es todavía más grave. O sea, si además de músculo perdimos hueso, pues tenemos un riesgo muchísimo mayor de fracturarnos y de terminar postrados y complicados. Entonces, ese aspecto es fundamental. Ya decía cómo ambos se pueden ir llenando de grasa. Lo ha demostrado el doctor Gustavo, que egresado nuestro aquí, que ha sido prominente investigador en Canadá, en Australia. Él ha demostrado con creces cómo el hueso también se va llenando de grasa, lo mismo que el músculo, a medida que vamos perdiendo hueso. Y la otra condición, perdón, que aquí está, es el paradigma nutricional del calcio, el calcio y la vitamina D. Ustedes recuerdan que hasta no hace mucho tiempo, nos decía, pues de la vitamina D se hablaba cuando se hablaba de raquitismo. No había vitamina de raquitismo, pero nunca se hablaba de nada más. Y el calcio, pues ha habido épocas en las que se ha recomendado la leche, otras en las que no. Por ejemplo, ahora uno oye mucha gente equivocadamente decir que la leche es para los terneros y que es un peligro, que la leche es un peligro, cuando es uno de los nutrientes más importantes en la vida diaria. Entonces, el consumo, por ejemplo, de calcio estudiado en Colombia y en Latinoamérica es bajísimo. Nosotros tenemos un consumo de calcio pésimo, igual de vitamina D. Entonces, ¿eso qué nos determina? La vitamina D con el músculo, el calcio con el hueso, pues que sencillamente estamos en alto riesgo de desarrollar una osteoporosis a como de lugar. Y en esa misma medida, entonces, como mencionaba ahorita, el paradigma de la vitamina D. Ahora estamos al otro lado. Antes considerábamos o despreciábamos un poco la necesidad de la vitamina D,
solamente en casos extremos, que es el raquitismo. Ahora consideramos indispensable la vitamina D para muchos asuntos y se la ha visto relacionada, por ejemplo, en la regulación de la expresión génica en muchos procesos celulares como apoptosis, proliferación, diferenciación y modulación de respuesta inmune del huésped, efectos que podrían estar relacionados con el cáncer. También la relación inversa que se ha visto entre los niveles de vitamina D y las patologías osteomusculares. Se ha dicho que la vitamina D, hay receptores en el músculo, en el cerebro, inclusive hay receptores también, le estamos dando alguna importancia en pacientes con demencia, y en el músculo fundamental también. De manera que la vitamina D también se ha visto asociada, pues obviamente a patologías, la deficiencia pues, de vitamina D asociada a patologías metabólicas, inmunológicas, oncológicas e infecciosas, porque se ha visto que es un inmunoregulador. Y eso ya va bastante adelante. Ya todos los reumatólogos en pacientes con lupus, por ejemplo, lo primero que miran es la vitamina D. Un paciente con lupus no puede tener hipovitaminosis D porque se le activa muchísimo más la enfermedad. O sea, es inmunoregulador. Entonces, ha cambiado sobremanera el concepto de la necesidad imperiosa de la vitamina D en el organismo. Y hay otras paradojas nutricionales en el cáncer. Yo me acuerdo cuando éramos alumnos, nos decían que un paciente con cáncer no se le podía dar comida, que porque el cáncer se comía todo eso, que era alimentar el cáncer. Entonces, al paciente con cáncer había que dejarlo morir de inanición, ¿de acuerdo? Eso era lo que se estilaba en esa época. Entonces, se ha visto, hay unas paradojas muy interesantes porque ustedes saben que la obesidad es un factor de riesgo de cánceres. Incrementa el riesgo de cáncer por inflamación, radicales libres, efectos nutrigénicos y nutrigenómicos. Ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, la obesidad, pero también al mismo tiempo la obesidad y la desnutrición por ambas vías, tanto ser obeso como desnutrido, afectan la supervivencia en pacientes con cáncer. Entonces, las personas mayores, evidentemente un paciente adulto mayor con cáncer, pues la tendencia es a perder peso aceleradamente, porque se le juntan muchos factores, la anorexia del envejecimiento, a veces la deficiencia socioeconómica, la privación socioeconómica, etcétera, etcétera, se le suman a las caquectinas y otros factores derivados del tumor que hacen que pierda completamente el apetito. Y fuera de eso, a los principios catabólicos derivados del cáncer. Entonces, esas personas, la tendencia a perder aceleradamente peso, ¿cierto? En una persona mayor. Pero entonces no nos podemos dar el lujo de dejarlo que en estado de inanición como lo hacíamos antiguamente. Ese paradigma cambió. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? Se considera que en pacientes con cáncer actualmente el estado nutricional es un predictor independiente de supervivencia, y un estado nutricional deficiente se asocia a peores resultados tanto en quimio como en radio. O sea, definitivamente un paciente con cáncer hay que tenerlo bien nutrido. Principio fundamental. Preferiblemente con proteínas y grasas, menos con hidratos de carbono, aun cuando también vamos a ver algunas diferencias ahí según la especificidad del tumor. Entonces, miren ustedes, se empezó a hablar en pacientes con cáncer de la restricción calórica. ¿Por qué? Porque la restricción calórica muestra acciones epigenéticas de modulación de la metilación del ADN y de las histonas. Las histonas son como unas membranas protectoras, la doctora Natalia lo sabe mucho mejor que yo, protectoras del ADN, de los cromosomas, y la metilación del ADN tiene mucho que ver también con el funcionamiento, la replicación del ADN, etcétera, con una cantidad de funciones muy importantes, pero que se pueden alterar de manera significativa. Y eso tiene mucho que ver también con la nutrición y cáncer. Entonces, las dietas restrictivas de cáncer como la calórica, a pesar de la ventaja, digamos, de disminuir los radicales libres y los productos las especies reactivas de oxígeno, a pesar de todo, no es conveniente mantener restringido de calorías a un paciente con cáncer. Entonces, dada la modulación epigenética, algunos compuestos sí deben eliminarse de la dieta. Hay particularidades. Por ejemplo, ya les voy a mirar, por ejemplo, pacientes con cánceres de cabeza y cuello, cerebro y pulmón, por ejemplo, no deben recibir glucosa, porque se ha visto que su restricción resulta altamente beneficiosa. Parece que estos tumores sí aprovechan la glucosa de una manera significativa. Y la restricción calórica aumenta el efecto antioxidante en tejidos normales. Ojo, la restricción calórica, digamos, evita
radicales libres, productos reactivos de oxígeno y el efecto pues oxidante, que es el principio, en tejidos normales, más no en los tejidos cancerosos. O sea que la restricción calórica por ese lado no es tan beneficiosa como creíamos. Entonces, el principio es que no existe una justificación sólida para la restricción calórica en pacientes con cáncer que estén con pérdida de peso o desnutrición. O sea, definitivamente no. Al paciente hay que aportarle sus calorías, las que necesite. Se postula, por el contrario, que una dieta rica en grasas y proteínas satisface mejor los requerimientos nutricionales de los pacientes con cáncer que una dieta restrictiva. O sea que definitivamente el paradigma de restricción calórica del paciente con cáncer no aplica recientemente. Y en cuanto a los antioxidantes, pues ya mencionaba yo algunas cosas, pero, por ejemplo, con respecto a la quimio y a la radioterapia, esos dos, el doctor Hernán Darío conoce muy bien, producen muchos radicales libres o especies reactivas de oxígeno que pueden dañar otras moléculas. O sea, de alguna manera, cuando se hace la quimio y la radio, también se dañan otros tejidos del organismo, otras células, otras membranas, se puede afectar el ADN. Precisamente por eso que mencionábamos, los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno terminan deteriorando otras estructuras normales. Sin embargo, uno de los efectos importantes de la quimio y la radio es a través de estos productos reactivos, especies reactivas de oxígeno, radicales libres. Entonces, una de las recomendaciones que se ha visto es que no se deben tomar antioxidantes durante la quimioterapia. Por lo que les decía, uno de los efectos de la quimio es inducir radicales libres para digamos, contrarrestar el cáncer como tal, las células cancerígenas. Entonces, digamos que los antioxidantes aplican, pero no para el paciente que esté durante una quimioterapia, porque entonces sería contraproducente. Entonces, hay un deterioro, definitivamente, un deterioro del estado nutricional en pacientes, o todos los pacientes, digamos más bien, los pacientes que tienen tumores de la parte alta, pues van a estar francamente limitados para la alimentación. Tumores de cabeza y cuello, de esófago, etcétera, de la cabeza. Muchas veces también pacientes que tienen grave dificultad para la alimentación y que van a terminar necesariamente con desnutrición, o aquellos que son sometidas a radioterapia, por ejemplo, del cuello, de la boca, pues van a tener mucositis, náuseas, vómito, una cantidad de parageusia que va a deteriorar la nutrición. Entonces, hay un alto riesgo de que un paciente con cáncer termine desnutrido. Y esa es una condición que tenemos que tratar de identificar y de tratar. Y los pacientes, sobre todo, si queremos tener mejores resultados de la quimio y de la radio, es un paciente que hay que tener bien nutrido. Bueno, entonces, para finalizar esta parte, la nutrición durante la terapia de cáncer podría incrementar la eficacia del tratamiento, reducir reacciones adversas, prevenir deficiencias nutricionales, mantener peso y cualificar la vida. Aspecto bien importante. Y, como les decía ahora, no se mata de hambre al tumor. O sea, eso de la restricción calórica, eso no va a ayudar. O sea, el tumor no se va a morir. Y tampoco el hecho de que es que se va a alimentar el tumor porque se le dé pues comida, no. Entonces, por ninguna de las dos vías. Entonces, parece que la dieta es la única estrategia manejada por el paciente durante la terapia de cáncer para mantener la energía, la actividad y superar con éxito la terapia. Ese es un aspecto que depende entonces en buena parte, obviamente del paciente, pero también del terapeuta para mantener también calidad de vida y nivel de actividad. Ahora, viene un nuevo paradigma, este es muy interesante y muy revolucionario, diría yo, que es el paradigma nutriogénico o nutrición de precisión. O sea, la nutrición, ahora con la inteligencia artificial sí que es cierto, se nos va a volver muy precisa y muy dirigida, muy individual, digámoslo así. Entonces, hay enfoques nutrigenómicos, que son los efectos mediados por nutrientes en la síntesis de ARN, que es la transcriptómica, de las proteínas, la proteómica, y de la producción de metabolitos, la metabolómica. Entonces, la nutrición molecular es el principio que dice que a través de los alimentos podemos encender o apagar genes. O sea, de alguna manera la alimentación, antes no lo teníamos tan claro, pero la alimentación definitivamente modifica genes, hace cambios genéticos. Entonces, y eso tiene repercusiones no solamente en riesgo de cáncer,
sino también en el funcionamiento del organismo, de enfermedades neurodegenerativas y una cantidad de cosas. Entonces, últimamente está bien estudiada esa interacción entre nutriente y gen, ¿sí? Como los complejos mecanismos epigenéticos de la metilación del ADN que hablé ahora y de la modificación de las histonas, que llevan a sobreexpresión y o represión de la expresión génica. O sea, esas alteraciones pueden hacer que haya un funcionamiento defectuoso a nivel genético o a nivel proteómico o a nivel transcriptómico o a nivel metabolómico. Conceptos pues un poquito, digamos, relativamente nuevos, pero muy revolucionarios. Entonces, estas dos disciplinas plantean las características epigenéticas de las personas que van a orientar una mejor dieta para cada persona. Me explico. La influencia de estos puede determinar que una persona no quiere comer determinada cosa porque genéticamente no se le da. Entonces, esta influencia ómica marca fenotipos de salud y enfermedad, pero también determina la percepción del sabor y el olor. Hay personas que no sienten ciertos sabores o que no sienten ciertos olores o los sienten muy fuertes y por eso no consumen ciertos alimentos. Lo vamos a ver. Y esto es muy interesante porque se abre definitivamente un mundo de posibilidades con estas variaciones. Entonces, una investigación noruega, por ejemplo, demostró que la dieta con exceso de carbohidratos activa genes implicados en enfermedades del estilo de vida, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, cáncer. ¿Sí? Y de la misma manera, la dieta puede considerarse un exposoma complejo en el que forman parte alimentos, nutrientes, componentes no nutritivos de los alimentos, grupos de alimentos, patrones de dieta, formas de cocción, tiempo en el que se ingieren las comidas, número de comidas, etcétera. O sea, hay una cantidad de factores determinantes de las condiciones nutricionales que están relacionadas con este concepto del exposoma. Entonces, pasamos de la interacción de los macronutrientes, ahora hablamos de los macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales, vitaminas, etcétera, a un concepto de patrones complejos de dieta. Y se habla, por ejemplo, actualmente de la dieta mediterránea, pero eso no es un concepto vacío. La dieta mediterránea logra la expresión de genes antiinflamatorios, ¿sí?, en células circulantes. Hay un estudio muy interesante. Puede haber posibles efectos que influyen en mecanismos epigenómicos, como cambios de metilación del ADN, modificación de histonas o regulación de ARN no codificado. Entonces, miren ustedes que un tipo de dieta particular, como se está promoviendo ahora, la dieta mediterránea, tiene impacto epigenómico, epigenético, que puede marcar una diferencia importante hablando de salud. Entonces, el nuevo paradigma es la nutrición de precisión. Y aquí vienen cosas interesantes, por ejemplo, el gusto. El gusto es epigenético. Hay una relación genómica con la percepción del sabor que condiciona la inclinación al consumo. Ejemplo, oigan esto, por ejemplo, una percepción mayor del sabor amargo a través de ese gen que está ahí determina un mayor rechazo a los alimentos amargos, como el brócoli, las espinacas y las acelgas. Conocemos ese tipo de persona que detesta ese tipo de alimentos. Puede ser una condición génica, ¿sí? Y igual, entonces, esa es una, que importante porque se pierden una cantidad de elementos. La capacidad de percibir el sabor dulce, mediado por genes también, determina la tendencia al consumo de azúcares, hábitos de comida compulsivos. Personas que consumen azúcares compulsivamente pueden tener un determinante génico también, ¿sí? Entonces, eso podría llegar en tiempos más adelante a modificarse, a intervenirse de alguna manera. La percepción del sabor umami, que es el quinto sabor o sabor sabroso, se llama, determinado por esos genes, determina el consumo de carnes, quesos curados, champiñones y tomates. Ya está determinada el gusto por ciertos alimentos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué intervención se puede hacer? Por ejemplo, se puede reducir el consumo de carnes rojas modificando esos platos con champiñones, que son de los mismos umami. El tipo de sabor sabroso, que se llama umami, para algunos expertos, es el sabor típico que podría reemplazar la carne. El paciente que consume exceso de carnes podría reemplazarlo con champiñones. La disminución de la percepción del sabor amargo de algunas verduras, espinacas, acelgas,
con combinación de técnicas de cocinado y utilización de especies. O sea, hay maneras de disimular sabores o reemplazarlos por otros en personas que tengan estos determinantes genéticos, que en un futuro podrían llegar a determinarse. Pero hay otro nuevo paradigma, el último ya, digamos, en las postrimerías de, del colapso total al que estamos llegando, las últimas conferencias de la ONU, Australia, Nueva Zelanda, las formas en que producimos, procesamos y consumimos alimentos afectan todos los aspectos de la vida en el planeta. Somos unos depredadores, todos lo sabemos. La comida es la base de nuestras culturas, economías y la relación con el mundo natural, y tiene el poder de unirnos como familias, comunidades y naciones. Entonces, la introducción de este artículo promulgado por la ONU es muy interesante en estos encuentros porque dije, está surgiendo una nueva nutrición cuya ideología coloca a los humanos dentro de la naturaleza y cuyas tesis hacen un marco capaz de encajar en el mundo tal como podemos discernirlo. La nueva nutrición da igual valor a la salud personal, poblacional y planetaria con todo lo que ello implica. Definitivamente no estamos solos, la responsabilidad nuestra con el planeta es inmensa. Entonces el concepto de nutrición es un concepto mucho más holístico, mucho más amplio que simplemente comernos lo que nos comemos. Tenemos una responsabilidad con el planeta. Y para terminar, traigo esta frase de Julio Londoño, filósofo que escribe en El Espectador, que me gusta mucho, que es muy bonita, porque creo que le pone un sello especial a lo que es la comida, casi que mágico, diría yo, o espiritual. Dice, la alimentación obedece a un instinto animal, pero sí, pero también es una operación de alquimia, un ritual ceremonioso, porque es el inicio de un proceso mediante el cual el cuerpo convierte los alimentos en sangre y músculos, en ideas y suspiros, en himnos, poemas y ecuaciones. Es muy bonito porque definitivamente yo creo que sí es una alquimia y es la única que yo conozco hasta ahora, que los antiguos estuvieron desesperados con el cuento de la alquimia, de transformar en oro todo y hacer una cantidad de cosas, pero nunca pudieron. Pero yo sí creo que la comida, al transformar, nosotros comemos y es lo único que posibilita que nos lleguen ideas, emociones, creatividad. Podemos pensar, podemos recordar. Eso lo posibilita la comida. Ahí hay una alquimia, creo yo. Me parece muy bonita esa frase, pues como para cerrar esta conversación. Y bueno, en lo que les pueda servir con mucho gusto. Tenemos la clínica de sarcopenia y nutrición, que la hacemos los jueves, es gratuita para adultos mayores. Pueden ser sanos, enfermos, lo que quieran, pero le hacemos una evaluación muy completa, nutricional, y miramos a ver lo que más conviene en cada caso. De manera que muchas gracias pues, por su atención. Muchas gracias, doctor Felipe, por su fabulosa conferencia, interesantísima para toda la población. El doctor Kevin Montoya, cirujano, nos va a hacer un comentario de orden. Doctor Kevin, bien pueda. Bueno, un saludo para todos los profesores académicos aquí presentes. Al doctor Felipe, felicitarlo por esta excelente charla y este excelente conversatorio que acabamos de escuchar. Quiero, antes que dar mi opinión, que en realidad es mínima y irrisoria respecto a todos esos paradigmas que nos acaba de mostrar el doctor en su presentación, es pues recordarles a los que no me conocen que Kevin Montoya es un alumno más de todos ustedes, casi todos los que están aquí presentes son mis profesores, respeto y admiración por cada uno de ustedes. Como segunda medida, mientras charlaba con el doctor Oscar Jaramillo de uno de los temas de nutrición del CES Hospital de Caldas, pues entendiendo que él era el que iba a hacer estos comentarios finales y ante el motivo de su ausencia, pues afortunado o desafortunadamente resulté yo para hacer la cereza del postre, que no alcanzo a hacer ni un pedacito, pero que quisiera aportarle
al grupo de geriatría y a los diferentes estudios que sabemos que están haciendo de la capacidad del entendimiento y lo que han llegado a ser no solo a nivel local, sino a nivel nacional e incluso internacional, y es precisamente enseñarnos muchas cosas del paciente geriátrico. Entonces, viendo cómo viaje que tuvimos tranquilo, vivaz, muy armonioso a través de la historia de lo que es la nutrición y sus paradigmas, pues, y sacando conclusiones de lo que hace el grupo de geriatría, en donde pues muy respetuosamente me atrevería a decir que en un porcentaje importante de los pacientes que ven son, y ya me responderá el doctor Felipe, pacientes en condición de envejecimiento, pero no enfermos. Cuando nosotros nos encontramos este tipo de pacientes, que no son pocos en el hospital, que chocan con una enfermedad crítica, que chocan con un evento traumático o que chocan con un procedimiento quirúrgico amplio, verbigracia, como lo es algún tipo de resección en cáncer, pues entran otra serie de situaciones que fueron muy bien enunciadas en la charla, pero que tienen impacto y que me gustaría escuchar la opinión del doctor Felipe Marulanda al respecto, o el doctor José Fernando Gómez, y es básicamente el impacto que nosotros no solo con el trabajo de prehabilitación que podemos hacer si el paciente nos lo permite, y en esa prehabilitación impactar en un componente tan importante como lo es la inmunonutrición, que en efecto tiene mucha evidencia, puede aplicarse y generalizarse a todas nuestras instituciones, porque lo que yo estoy viendo como un gomoso de la nutrición o como un médico en aprendizaje de la nutrición es precisamente eso, que ni siquiera estamos colocando en nuestros diagnósticos de trabajo el diagnóstico de desnutrición proteínocalórica en sus diferentes fases. Si tenemos un paciente con algún tipo de neoplasia, no lo calificamos si es precaquéctico, si es caquéctico, está en una caquexia refractaria, y el impacto que en un momento determinado tenemos que aplicar. Y salvo el trabajo que muy bien está haciendo la doctora Paola y los demás del grupo de geriatría que están en el CES, o la doctora Tatiana Murillo en Santa Sofía, las otras instituciones no estamos aplicando todos esos conceptos importantes que precisamente lo que buscan es en impactar en no solo en respuesta metabólica al trauma. Si vamos a hablar de cirugía, pues sí sería de cirugía. Vuelvo y le repito, si es de situación crítica, pues mucho más. Y la importancia que esas diferentes terapias que están numeradas o determinadas por un tiempo no menor a 10 o 15 días, y que muchas veces no se aplican, sino que se pasan por, digámoslo, que por el desconocimiento que los demás especialistas tenemos de este tema tan importante, impactan en un desenlace final que es aumentar la mortalidad. Entonces, en ese orden de ideas, para ya más que dar un aporte, hacer una serie de preguntas a mis profesores aquí presentes y escucharles lo que opinan al respecto, es cómo le hacemos entender a las diferentes grupos multidisciplinarios. Primero, empezar a trabajar como grupo multidisciplinario, y que ese grupo multidisciplinario entienda que es que el músculo es quizás el elixir de la eterna juventud, y lo que tenemos que trabajar o en lo que tenemos que trabajar, si no es para mantenerlo, para que se pierda en lo más mínimo posible. Y de ahí parten los diferentes estudios. Ahora tenemos la ecografía de la cabecera del paciente, tenemos la tomografía midiendo la masa muscular a nivel del psoas ciliaco, a nivel del sóleo, bueno, diferentes situaciones que nos permiten determinar si lo que se está haciendo es adecuado o no, pero sin duda lo más importante de todo es, a manera de conclusión final, la prehabilitación, y no solo la prehabilitación, sino lo que sigue, rehabilitación integral después de los diferentes procesos que en los pacientes que están aquí al frente hospitalizados, por dar un ejemplo, que están envejecidos y que no son un porcentaje importante, ¿lo estamos haciendo bien o no? Lo que yo quería aportar. Doctor Felipe, muchas gracias por su charla. Un aprendizaje para mí
un aprendizaje total sobre todo el contexto histórico y de lo que se habla ahorita nuevo que hay que aunar más y es la nutrigenómica y todo lo que eso conlleva. Muchas gracias, doctor Kevin. Bueno, yo sí quería hacer una pregunta al doctor Felipe específica. Hoy en día uno ve dietas por todos los lados. ¿Qué opina de la dieta de ayuno intermitente? Lograr dejar unas 10, 12 horas de ayuno durante el día ayuda. De alguna manera, pues una es, por un lado, pues la disminución del aporte calórico, indudablemente, pero también a través de todos los mecanismos hormonales de respuesta a la alimentación, o sea, es como un descanso que le da uno al organismo de todos esos mecanismos contrarreguladores y reguladores que han visto importante, determinante, para, sobre todo para personas que van teniendo sobrepeso, obesidad, y que genera, pues, que esté asociado pues, a enfermedad cardiovascular, porque si la persona tiene una obesidad leve, pero pues, es completamente sana, no tiene ningún problema. Pero si hay riesgo cardiovascular importante, sí ayuda, está en boga. Y como les digo, es restringir, dejar, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es o no desayunar, o la otra es comer más temprano, para que pase todo el ayuno de la noche. Comer temprano, no comer tarde, porque entonces se pierde precisamente esa característica. Entonces, sí, yo creo que esa está en boga y es importante y se puede recomendar en algunos casos. Es una de las tres estrategias que pueden ayudar, digamos, como restricción calórica en personas que tienen pues exceso, ¿cierto? Definitivamente. Eso es lo que sé hasta el momento. No sé si el doctor José Fernando quiera agregar alguna cosa. Con la otra, lo que comentabas ahorita, sí es muy importante que cómo hacer, lograr que los médicos se involucren más y se empoderen más, digamos, de estas alternativas terapéuticas del músculo. Ya lo vemos, de hecho ya en UCI, cierto, ya están manejando en urgencias, en algunos centros están manejando ecografías y ya los médicos están incursionando en la evaluación del músculo, muy importante porque definitivamente, pues con la edad, el músculo tiene una resistencia al aprovechamiento anabólico de los aminoácidos de alto valor biológico. Hay una resistencia. O sea, la persona de edad necesita más proteínas de alto valor biológico y fuera de eso, todos sabemos que si el músculo no, además de proteínas, no recibe suficientes calorías, no aprovecha las proteínas. Además, si el músculo recibe proteínas de alto valor biológico, pero no está haciendo ejercicio, no se está ejercitando, tampoco aprovecha. Entonces, todo tiene que ir acompasado. Fundamental, todos esos elementos son cruciales para poder garantizar una recuperación del músculo, una optimización, y esa prehabilitación me parece clave. Pero ya se está empezando a trabajar en eso en distintas disciplinas. Yo creo que a todos les va a ir llegando prontamente la posibilidad de evaluar más fácilmente. Ya cuando uno necesita una evaluación más completa, pues hace una DEXA como la que hace el doctor Campo Elías, mixta, que le sirve para el hueso y le sirve para el músculo, que le da pues una información muy completa de los porcentajes de grasa, porque vemos de todo. Ahí en la clínica de sarcopenia vemos personas con, digamos, muy poquita grasa, muy escasísimos de grasa, que no es conveniente. O sea, no tienen sino un poquito de músculo. Otros tienen mucha grasa, pero visceral, ¿cierto? No tienen grasa corporal. Los otros tienen deficiencia, pues obviamente la sarcopenia de músculo y de hueso, entonces los osteosarcopénicos, de todo, o sea, se ven de todos los pelambres. No estamos viendo todavía en adultos mayores los fisicoculturistas que llegan es con puro músculo, pero seguramente los vamos a ver, porque ahora hay una cultura del deporte muy impresionante en los gimnasios. Los muchachos ahora están dedicados y fuera de eso toman creatina y toman leucina, entonces le meten a ese músculo de todo y vamos a empezar a ver seguramente personas que lleguen ya con exceso de músculo, o con exceso de músculo o con mucho músculo y pues en unas condiciones bastante buenas en muchos casos. Pero entonces sí, sí va, yo creo que todo va llegando. Lo que pasa es que esto es muy nuevo, es que estamos hablando de sarcopenia hace que 10, 15 años, si acaso. 10, 15 años, o sea, esto es muy nuevo, estamos naciendo apenas. Pero lo importante es que identificamos la importancia del músculo. O sea, el centro ahora, en buena parte, como bien lo decías ahora, es el músculo, el músculo. Ah, bueno.
Perdón que llevaba un ayuno de ¿cuánto? 11 horas. No me comí la empanadita. Esto todo definitivamente parte de 1989, cuando alguien dijo y habló de sarcopenia y qué era esa vaina. Y ahí es donde viene toda la historia de Gustavo Duque, donde Duque fue la primera persona que empezó a trabajar en el mundo canadiense, demostrando el concepto de infiltración grasa, que se daba específicamente en hueso, porque se comenzó con hueso, y donde la transformación del mesénquima se daba era grasa, y cuando se empezó a mirar, y en el músculo también pasaba lo mismo. O sea, no era una atrofia muscular, sino que se cambiaba completamente por grasa y somos más grasa en ese proceso de envejecimiento. Y ahí fue cuando se empezó a hablar del concepto de sarcopenia, porque empezamos hablando de sarcopenia en 1989 y se hablaba de sarcopenia, disminución de masa muscular, y paulatinamente se empezaron a presentar todos los fenotipos que se dan para cada uno de ellos y que parece ser diferente. Pero pasó dos cosas. Primero, el concepto de toda la paradoja de la obesidad. Definitivamente, sobrepeso hasta este momento protege considerablemente de muchas enfermedades. Es preferible estar gordo que estar delgado. Definitivamente, esa es una cosa. La segunda cosa que es muy interesante y es los estudios de longevidad, porque todo el mundo le apuntaba a la nutrición y lo del ayuno parte de los de Okinawa, porque los de Okinawa dejan de comer durante 10, 11 horas. Y cuando se fueron a Cerdeña donde son más hombres, los que tienen otra zona azul, encontraron sobre la comida y empezó todo el concepto de Mediterráneo. Pero después se fueron a Loma Linda, en Estados Unidos, y miraron que la comida no comían en exceso, tenían una comida donde la carne no era lo más frecuente. Y entonces empezaron a hablar, claro, ya llevamos dieta mediterránea, no coma carne, volvemos esto cuando se estrellaron con los de Nicoya. Y los de Nicoya en Costa Rica son pobres y comen pésimo. Y entonces, ¿cómo fue la cosa? Entonces, ¿qué pasó? La idea en este momento, ¿qué estamos hablando? Sí, la dieta mediterránea demuestra que es bastante buena. Para salud mental, junto con cúrcuma, yogur griego, definitivamente es la recomendación que tenemos hasta ahora. Pero lo más importante que demostraron las zonas azules, coma en compañía, porque es la participación y es el papel social y antropológico de la comida lo que da la longevidad, no la comida per se. Muy bien, doctor José Fernando. Fabuloso, doctor José Fernando. Bien, pero doctor Santa Cruz. Vamos a hacer las últimas intervenciones. Tenemos que seguir adelante con nuestra reunión. Muchas gracias, muy agradable y muy completa su conferencia, doctor Felipe. Qué bueno saludarlo. Una pregunta concreta. Las personas mayores de edad uno nota que pierden el gusto o que le van cogiendo como jartera la comida. Y a veces pues también tienen trastornos gastrointestinales y a eso súmele a veces que tienen sus problemas con la lactosa y se va volviendo difícil el tema de la alimentación en ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer para estimularles el apetito a estas personas mayores de edad? ¿Y cuáles serían los suplementos más importantes para darles a ellos? Gracias. Sí, es decir, ese es un tema bien complejo y difícil en el que hay que mirar pues, muchos aspectos, ¿no?
Obviamente hay determinantes, pues todos los anorexígenos y factores del envejecimiento que tiene que ver pues con grelinas, con orexinas, con una cantidad de cosas, bueno, que se van perdiendo, van disminuyendo los aspectos hormonales, la disminución de la hormona del crecimiento, la disminución de los andrógenos, etcétera. Todo eso tiene que ver también con la nutrición y con la disminución del apetito. Pero ya enfrentaba uno a un caso de esos, obviamente descartadas patologías gastrointestinales de cualquier tipo y descartadas enfermedades inflamatorias y tumorales, obviamente, hay que descartarlas primero, pues podría uno aplicar de acuerdo a las condiciones del paciente, ¿cierto? Y podrían aplicar eventualmente algunos orexígenos, aun cuando con niveles de evidencia muy flojos. Realmente si uno analiza orexígeno por orexígeno, talidomida, mirtazapina, mirtazapina, los estrógenos, ¿cierto? El megestrol, que se utilizan en los oncólogos en cáncer, por ejemplo, con algunos riesgos, por ejemplo, de trombosis. O sea, todos tienen de más y de menos. En personas ancianas, digamos, relativamente, o de adultos mayores, digo yo, en general podría aplicar un poco más fácil por ser, digamos, menos deleterio para la salud y menos riesgoso la mirtazapina en dosis pequeñas, porque en dosis altas pierde el efecto. Como orexígeno, ¿cierto? Obviamente se invoca mucho que más que eso hay que buscar esas mezclas, esos maridajes y esos cambios en la dieta. ¿Por qué? Porque uno lo ve mucho, uno lo ve mucho, uno le pregunta a la familia, venga, él no come nada. Dicen, no, vea, eso no hay quien le haga comer nada, no le gustan sino los chorizos. Entonces yo le digo, dele chorizos, no le gusta ni el chicharrón, dele chicharrón. Es que pues, hay que buscarle la comba al palo. O sea, los pacientes tienen selectividades. Obviamente, con la edad también se va perdiendo el sabor más, digamos, de los sabores amargos, de la sal y demás, y se conserva más el sabor dulce. Entonces, digamos, yo con frecuencia les digo, no, échele azúcar o échele dulce, échele panela, con tal de que se lo coma. O sea, hay que buscarle la comba al palo. Hay maridajes que pueden favorecer la alimentación en adultos mayores y siempre preguntar qué es lo que le gusta, porque es que las familias pretenden que el adulto mayor entonces debe comer entonces esa avena y detesta la avena y debe comer entonces remolacha y zanahoria y no le gustan los vegetales, ¿cierto? Entonces es muy complicado, ¿no? Hay que mirar a ver qué gustos tiene, qué sabores conserva, y hay que saber distribuir también los alimentos. Porque también depende del número de alimentos. Obviamente, si tú estás comiendo todo el día en pequeñas cantidades, pues eso mantiene un nivel de saciedad. También mantiene un nivel de saciedad comer más grasas. Todo lo que sea grasa, usted come un huevo y usted tiene un nivel de saciedad importante. En cambio, verduras, vegetales y demás tienen unos niveles de saciedad muy bajitos. Entonces usted puede lograr alimentar mucho mejor a un paciente con otras cosas que, pues, que manteniendo un nivel de saciedad muy alto. Entonces hay que mirar también el nivel de saciedad de los alimentos que está consumiendo. La otra cosa es la posibilidad de masticación y deglución. En personas de edad tenemos ya, ahí en la clínica de sarcopenia, estamos trabajando con una doctora que es estomatóloga y cirujana oral, y estamos evaluando todos los pacientes pues, que nos llegan allá porque la boca es un determinante también de pérdida de alimentación, no solamente por disfagia, sino por trastorno de las piezas, capacidad masticatoria, poder masticatorio, pues toda la ortodoncia pues que necesita la boca para hacer un adecuado aprovechamiento de todos los alimentos. Entonces muchos no comen carne ni cosas duras pues porque no tienen cómo, no tienen cómo. Entonces ese es otro factor que hay determinante. El otro factor es la salivación. La sequedad de la boca determinada no solamente por la edad, por enfermedades, pero también por muchos medicamentos. Muchos de los medicamentos que usamos pues secan la boca. Y muchos de los que usamos regularmente, como los anticálcicos, por ejemplo, por no decir todos los anticolinérgicos, todos los antihistamínicos, todos los antidepresivos heterocíclicos, todos cantidades secan la boca y evidentemente el paciente con la boca seca pues tiene problemas para la masticación y la deglución. Entonces hay que buscarle la comba al palo también en ese caso. Hay que mirar individualmente cada paciente sus determinantes de la pérdida de peso, la pérdida del apetito, la pérdida del gusto, del olfato, etcétera, porque hasta el olfato juega también ahí.
La presentación de los alimentos. A veces no le damos importancia, pero todos hemos tenido la experiencia de comer en un hospital o ir a ver lo que come un paciente en un ancianato. Es una comida descolorida, sin ninguna presentación, que no provoca nada. Como decimos vulgarmente, la comida entra por los ojos. Entonces le ponen una avena desabrida, sin sal, ¿quién se la come? Nadie. Entonces es que no come nada. Es que, ¿qué va a comer? Yo siempre le digo, no, tráigale de restaurante, ¿cuál le gusta? Vino y pimienta, tráigale vino y pimienta. Hay que buscarle definitivamente los maridajes y la forma de preparación de los alimentos, pues fue con un rol fundamental ahí. Gracias, doctor Felipe. Para doctor Bernardo. Empezamos entonces, doctor. No, lo mío es muy cortico, un comentario aquí, doctor Felipe. Bueno, este tema es un universo que inclusive se abre de enseñanza y aprendizaje no solo para el personal de salud, sino para la población general. La dieta colombiana es una dieta de carbohidratos y según lo que acabamos de ver es lo peorcito que podemos estar comiendo. Mire el sancocho es un plato de mezcla cuatro carbohidratos diferentes y después sigue la mazamorra con panela. Es decir, el campesino de nosotros se alimenta de carbohidratos y relacionan la fortaleza muscular y lo que se necesita para ir a trabajar es con el sancocho. Todos le dicen a uno el sancochito, el sancochito, el sancochito. Entonces, no es muy fácil cambiarle a la población ese concepto y eso va a haber que hacerlo con el tiempo, pero por otro lado está pues el problema económico también, de estar comprando carne y cosas que le pueden aprovechar mucho a los pacientes. Eso es otro problema muy diferente. Pues se puede hacer, hemos hablado aquí de mucho paciente y de mucho, digamos, escenario, pero la gran mayoría de los pacientes que nosotros recibimos que vienen de los municipios y de las áreas rurales, su alimento son carbohidratos. Tratar de cambiarles eso, no solamente no es fácil, sino que no hay con qué. No hay con qué. Y eso puede impactar en la respuesta al tratamiento y en la evolución de los tumores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido una reunión muy interesante. Perdón. Última, por favor, última intervención, por favor. Acércate, por favor. Bueno, buenas noches. Primero me presento, mi nombre es Juan David Reyes, soy presidente de cuarto año de cirugía de la universidad. Me llama mucho la atención la intervención que acaba de hacer el doctor y el mencionar que ese paradigma de cambiarle el chip a los pacientes es sumamente cierto, pero yo creo que tenemos que decir o que tenemos que pensar en cambiar nosotros el chip primero, porque los pacientes no pueden cambiar ese chip sin que nosotros como personal de la salud lo hagamos primero. Yo creo que si ustedes ponen a muchos de los médicos que trabajan en un servicio hospitalario de urgencias o de consulta externa, los pacientes permanentemente preguntan, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Y yo creo que el 90% de los médicos, si de pronto no más, patinamos en formularle la nutrición a esos pacientes, en decir qué podemos comer, qué no pueden comer o qué no deben comer. Y yo creo que eso es algo que ha venido cambiando. Yo recuerdo que muchos de mis profesores, y lo discutíamos en mi formación como especialista, muchos todavía piensan que una anastomosis va a jugar porque se le da comida al paciente en las primeras 72 horas. Y a veces es difícil lograr que cambien esa manera de pensamiento. Entonces yo creo que desde que son las reuniones académicas y que muchos de ustedes son profesores de los estudiantes de pregrado y de nosotros como posgrado, tenemos que empezar a cambiar los paradigmas que nosotros mismos tenemos y a veces tenemos que tener esa flexibilidad del cambio. Lo hablaba en estos días con el doctor Gómez Veray. Hay evidencia, por ejemplo, de manejo de complicaciones post-radioterapia en pacientes, por ejemplo, con cáncer de recto con glutamina.
Es una medida nutricional, no estamos formulando un medicamento, estamos formulando un nutriente. Y eso impacta en la respuesta de ese paciente en la disminución de una patología puntual. Muchas gracias. Ha sido un placer tener esta conferencia en el día de hoy, estos extraordinarios comentarios al respecto sobre los aspectos nutricionales. Quería recordar un hecho muy significativo. Cuando yo era director del hospital, el doctor Mauricio era residente. Hicieron una huelga por allá y decían que la comida del hospital era hipograsa, hipocalírica y poquita. De manera que terminemos con esto entonces y vamos a darle la palabra en este momento al doctor Salazar para que nos haga el favor de leer la píldora académica que nos presenta todas las reuniones. Muchas gracias. Yo una vez le pregunté a un paciente, vea, hombre, ¿usted come sano? Y me dijo, ¿y enfermo también, doctor? Yo como. El cáncer de próstata nosotros lo clasificamos así grandemente en riesgo bajo, riesgo mediano y riesgo alto. Y para clasificar al paciente en estas casillas utilizamos la clasificación de Gleason que nos da el patólogo. Hasta 6. Gleason hasta 6, riesgo bajo. El 7, riesgo intermedio. Y el 8, 9, 10, riesgo alto. Y el antígeno de próstata de inicio, que son antígenos de menos de 10, riesgo bajo, de más de 10 hasta menos de 20, riesgo intermedio, y más de 20, riesgo alto. Los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto necesitan bloqueo hormonal, además del tratamiento radical, que puede ser cirugía o radioterapia. Pero los pacientes de riesgo bajo son un universo difícil y cada vez gana más terreno la vigilancia activa en estos pacientes de riesgo bajo, pero no es solamente el riesgo lo que uno como médico tiene que analizar para determinar si un paciente lo deja en vigilancia. Uno tiene que mirar comorbilidades, tiene que mirar esperanza de vida, la edad del paciente en el diagnóstico, etc. Este fue un trabajito que fue publicado ahorita en el 23 de enero del 2024 en la revista Cáncer y se llamaba Determinantes de la adopción de vigilancia activa en una cohorte poblacional diversa de hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo. La vigilancia activa es una estrategia preferida para el cáncer de próstata de riesgo bajo. Sin embargo, existen datos limitados sobre los determinantes de la adopción de la vigilancia, particularmente entre los hombres negros, que son los que más sufren con esta enfermedad. Se identificaron pacientes blancos y negros recién diagnosticados con cáncer prostático de riesgo bajo, mayores o iguales a 75 años de edad. Se utilizaron los registros de cáncer poblacional de las zonas metropolitanas de Detroit y Georgia. Y se completó una encuesta que evaluaba los factores que influían en la adopción de la vigilancia activa. Los resultados. Participaron 1.688 pacientes. El 57% de ellos eligió vigilancia activa. De ellos, la mitad eran negros, la mitad eran blancos. En el análisis no ajustado, los factores de los pacientes asociados con la adopción inicial de vigilancia incluyeron edad avanzada, raza blanca y educación superior. Sin embargo, después de ajustar por covariables, ninguno de estos factores fue un predictor significativo de la escogencia de la terapia de vigilancia activa. El determinante más fuerte de la aceptación de esta terapia fue la recomendación por parte del urólogo. Otros factores asociados con la decisión de someterse a vigilancia activa incluyeron una discusión entre el paciente y el médico, un mayor conocimiento del paciente sobre el cáncer de próstata y el área de residencia metropolitana, más en Detroit que en Georgia. Por el contrario, los hombres cuya decisión estuvo fuertemente influenciada por el deseo de lograr una curación o vivir más tiempo con el tratamiento, y aquellos que percibieron su diagnóstico de cáncer prostático de bajo riesgo como más grave, estos tuvieron mucho menos posibilidades de escoger la vigilancia como tratamiento. Conclusión. En esta muestra contemporánea, la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo recién diagnosticado eligieron vigilancia activa.
Aunque el aporte de sus urólogos fue muy influyente, hay otros factores psicológicos y de decisión de paciente que se asocian en forma independiente con la aceptación de este tratamiento. Estos datos arrojan nueva luz sobre factores potencialmente modificables que pueden ayudar a aumentar más la captación de pacientes para una vigilancia activa. Debido a que es poco probable que el cáncer de próstata de riesgo bajo se propague o afecte la supervivencia, los expertos y las directrices recomiendan la vigilancia activa, que implica lógicamente un seguimiento regular para evitar o retrasar tratamientos como la cirugía o la radioterapia. Hay un nuevo estudio que examinó las tasas de uso de vigilancia activa y evaluó factores asociados con la selección de esta estrategia, centrándose en los pacientes negros desatendidos que han estado subrepresentados en estudios anteriores. Los hallazgos fueron publicados en la revista Cáncer y fueron revisados por pares de la Sociedad Estadounidense de Cáncer. Este estudio se llamó Estudio y opciones de tratamiento en el cáncer de próstata. Fue hecho en la Universidad Estatal de Wayne y sus colegas analizaron todos los datos de registro de cáncer de las áreas metropolitanas de Michigan, Georgia y Detroit. Se centraron en la información autoinformada por los pacientes. Se escogieron pacientes blancos y negros y el cáncer era recientemente diagnosticado. En estos pacientes, el 57% de los pacientes escogió ser vigilados activamente. Llamó la atención que más pacientes blancos que negros escogieron la vigilancia activa. Después de ajustar otros factores, se encontró también que la recomendación de su urólogo fue vital para escoger este tratamiento. La educación y las intervenciones para los pacientes y especialmente para los urólogos que aborden estos factores pueden aumentar el uso de la vigilancia activa recomendada científicamente para pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo. Me alegra ver que la mayoría de los pacientes de nuestro estudio seleccionaron una vigilancia activa, lo que indica que la aceptación ha mejorado durante la última década. Sin embargo, hay margen para más. Los hallazgos de nuestro estudio arrojan nueva luz sobre factores potencialmente modificables que pueden ayudar a aumentar el uso de la vigilancia activa en pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo recién diagnosticado y así evitar tratamientos invasivos innecesarios y mejorar su calidad de vida.